A 17 años de encontrar soluciones, pero inevitablemente de decir de que es muy, pero muy difícil remontar situaciones en las cuales la desobediencia ha traspasado lo inimaginable en el contexto político de lo que fue Buenos Aires, Argentina. En esta mañana voy a hablar acerca de el abandono de personas según el Código Penal y qué fue lo que sucedió en esos años, qué carátula dejaron los secuestradores mundiales aliados a Argentina y cómo Buenos Aires sufrió durante todos estos años el delito programado a través de la justicia convencional indomable en diferentes puntos de la Tierra. El Código Universitario, en el artículo 116, el texto de ley 24.410, publicado en un boletín en 1995 en aquellos momentos, decía lo siguiente con respecto a el abandono de personas. De paso, pensamiento en el cual nunca pasó por mi mente de abandonar a mi mamá y a mi papá, quemados por tecnología convencional, abusados por la fe y, y por el registro civil imperial papal. Ella repetía varias veces abandono de persona, al 2006 abandono de persona, 2007 abandono de persona. Posiblemente el Club de París y los otros estafadores ya planeaban de que esposa marital en aquellos años, antes del divorcio, lucharía por el abandono de persona. Era el propósito que tenían al haberla traído desde otros países a este país, teóricamente. Pero eso también se aplicaría lamentablemente a padre y madre, con propósitos de destruir por medio de la ley al nacido natural Buenos Aires. El que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse, y a la que deba mantener o cuidar, o a la que al mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Quiere decir, según el texto, si no estoy mal, que uno estaría infringiendo la ley si pone en peligro la vida, la salud, si se deja en condición de desamparo, si se abandona a las personas, a los familiares, y será grabado, dice el texto, cuando haya quedado incapacitado, y será reprimido con prisión de 2 a 6 años. La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Raúl Alberto, doy fe de que siempre dio libertad para poder viajar a donde tenga que viajar, siempre con el miedo y con las cárceles de los falsos Independiente Club en la cabeza. Y no tendría culpa alguna porque defendió la libertad, dejando siempre el documento al lado y entendiendo que es un hombre que ha nacido naturalmente y que ha sido defraudado culturalmente por los infiernos. Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Insto a todos los hijos a no abandonar a sus padres si abordan otro país
deben mantener el canal de comunicación, ya que los países enemigos acérrimos que han sufrido la alianza con las letras argentinas bloquean todo tipo de comunicación para fracturar la relación y para que los parientes, los familiares, no tengan comunicación alguna, entendiendo de que los infiernos los agobian, los usan y llega esa señal a los recuerdos y los maltratan en sus países, los abusan en sus países, tanto así que los que perdieron el nombre Buenos Aires, en el caso de Estados Unidos de América, se los ha encontrado falto a todos los argentinos por atacar a Buenos Aires y han perdido el nombre Buenos Aires, el lugar desde donde emigraron para aquellos lugares. Insto a evitar la muerte, ya que la pena sería de 5 a 15 años de reclusión y estas leyes, que son casi santas, buenas y puras, se aplican a cualquier sistema judicial en el continente americano y en otros lugares del mundo que así lo decidan. El texto anterior al artículo 106 dice lo siguiente: el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandono a su suerte, o a una persona incapaz de velarse, a la que deba mantenerse o cuidar, o a la que al mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años. General Confront, los líderes número 1 en acusación de naturaleza dragona, es lo que abusan en este sentido, apoyados por los verdaderos falsa ley Italia, donde instan a dejarme en prisión para hacer creer de que abandonaría a mi madre. Nunca pensé abandonar a mi madre, siempre pensé emigrar a los bancos correspondientes y ver la posibilidad de que mi madre pueda estar con sus nietas naturales, no con sus nietas ficticias, no con sus nietas destinadas, no con sus nietas aparecidas, sino con sus verdaderas nietas. Ese fue siempre uno de mis propósitos que no pudieron quebrar en 7 guerras establecidas, declaradas, que se puede corroborar neurolingüísticamente en mi mente, por los poderes denunciados. La pena será de reclusión o prisión de 3 a 6 años, si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriera la muerte, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión, más o menos entre 10 a 20 veces han propuesto que practique la eutanasia con mi abuelo de más de 93 años. Allí está, vivo. Ha sufrido la desbiologización durante muchos años, pero he triunfado sobre aquellos que quisieron esta pena en mi vida con propósitos de que elimine la presencia de mi abuelo en la propia casa de él. Insto a no eliminar, no abandonar y no eliminar a los parientes seres humanos por la presión que meten los extraterrestres aparecidos y por lo que es el significado de las letras en el sistema político correspondiente. El artículo 107, según el texto 24.410 publicado en el boletín el 2 de enero de 1995, dice lo siguiente: el máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente será aumentado en 1/3 cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y por estos contra aquellos o por el cónyuge. Quiere decir de que quemados, en mi caso, quemados mis padres para que retengan al hijo y amparen al hijo, un lugar donde pueda estar junto a ellos, habrían cedido a tal
tal propuesta por presión de los bancos, y es que 17 años estoy cerca de ellos y en un domicilio específico del de mi madre. Cuando el delito son los padres contra los hijos y estos contra uno, será aumentado en 1/3 contra el delito que fuera cometido, según el artículo 106. El texto anterior decía lo siguiente, antes de reformar ese texto: el máximo y el mínimo de las penas establecidas por el artículo precedente será aumentado en 1/3 cuando el delito fuera cometido por los padres contra su hijo y por estos contra aquellos o por el cónyuge. Será disminuido a la mitad cuando el abandono fuere de un menor de 3 días aún no inscripto en el registro civil para salvar el honor propio de la esposa, madre, hija o hermana. Lamentablemente, el sistema político argentino quebró por destinación de antes de los 3 días de nacimiento, con una preplanificación de destinamiento de muchos niños, y eso hizo que no sea posible remontar tales letras como un país. Tengo entendido que Carol Ingrid Loschko-Smith, hija del pontífice Juan Pablo II, allí en Roma han acumulado muchísimo oro robado a civiles por la fe, y eso hace de que tengan que tener a un hombre coaccionado con propósitos de intentar legalizar los recuerdos. ¿El por qué? El Estado romano permanece en quiebra por coacción, por participación convencional internacional en la cual no participo, y tengo entendido, no lo sé por escrito, tengo entendido ya que Misiones pasa a ser una de las provincias más rebeldes a nivel judicial en estos perímetros. Tengo entendido de que la individua no habría recibido riquezas del Estado pontífice, del Estado imperial papal allí en Asia. El artículo 108, según la ley 24.286 del boletín del 29 de diciembre de 1993, dice lo siguiente: será reprimido con una multa de 750 pesos a 12.500 pesos, que eso sería 7.5 millones de pesos, el equivalente en estas fechas. Sería reprimido con una multa de 7.5 millones de pesos el que, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Quiere decir de que podría llegar a tener la seguridad de que mis hijos están cubiertos por las madres, pero no dejarme administrar para ellos es lo que hace de que los banqueros estén sufriendo procesos psiquiátricos de farmacología aplicado a la sociedad civil y a los gobernadores y a los gobernantes. Son aquellos que saben que esos niños son seres humanos, son vivientes, son humanoides, y los dejan desamparados, los dejan tirados, los dejan morir en las calles, mientras van apoyando a los infiernos que llegan en naves extraterrestres que no son aviones, y proceden a vivir en contextos de club, con propósitos de luchar contra los niños, las niñas y los jóvenes seres humanos vivientes. 7.5 millones de pesos tendría que pagar un demonio que, pasado los 18 años, deja tirado a un ser viviente en la calle.
insto a los contravencionales no aparecer por este continente, como también otras tierras que dicen que me pertenecen, con propósitos de no sufrir el rigor de la ley que tiene el propósito de cubrir, asistir a los verdaderos seres vivientes que tienen coraje de poder hacerse cargo de sus propios padres, no solamente en un contexto nacional y la situación problemática que se vivió, sino trasladándome a otro lugar y teniendo la plena seguridad que los locales, como defendí siempre, los locales, al tener el honor de Robles, de bodas de Robles, sí o sí están obligados por requisito social, natural, nacional, a asistir por honor a tales matrimonios, en mi caso de mis padres, en estado de divorcio ambos. Que Dios bendiga a América en estas horas difíciles de incredibilidad para poder llegar a ser creíbles y que Buenos Aires pueda permanecer siempre en el corazón de cada uno que ha anhelado la buena voluntad para con los suyos y para con los hombres, y que Dios pueda encontrar apto, legal, feliz y honorífico aquel que nunca pensó deshonrar las letras Buenos Aires.